Hisense U6G de 55 pulgadas a la izquierda y LG UQ8050 de 60 pulgadas a la derecha. El Hisense es un modelo del 2021 y el LG un modelo del 2022, en este caso ambos con panel VA. Y si bien su rendimiento en escenas oscuras es muy bueno precisamente debido a que tienen panel VA, la gran ventaja del Hisense es que cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. No se nota tanto efecto de nubosidad, sí que se puede notar algo de efecto blooming, pero es muy leve, y la gran ventaja es que en este tipo de escenas el rendimiento es mucho mejor, mostrando muy buena calidad y nivel de detalles. No obstante, considero que el LG sigue haciendo un trabajo bueno en el sentido de que es un televisor con menor cantidad de brillo, y que si bien en el LG se puede notar un poquito más de nivel del efecto de nubosidad, me parece que no es algo molesto, y que si bien es más difícil notar los detalles precisamente porque tiene menor cantidad de brillo, aún así se pueden percibir con una relativa facilidad. Pero quien quiera resultados más claros sin que lleguen a ser molestos, obviamente el Hisense U6G en esta área va a ser mucho mejor. En cuanto al resultado de colores y de cantidad de brillo, el Hisense sigue teniendo también una ventaja. Deben tener presente que si bien en la caja o la marca anuncia que el U6G puede llegar a tener una cantidad de brillo de 700 nits, tengan presente que esto solamente es posible con el modo de imagen dinámico en alto rango dinámico, porque con el modo de imagen cine, que es el modo de imagen que se recomienda por expertos para tomar todas estas medidas en cuanto a brillo y contraste, alcanza 493 nits aproximadamente, que de todas formas sigue siendo una cantidad de brillo relativamente alta, o de hecho mucho más alta en comparación al LG. Sin embargo, a pesar de que el LG tiene menor cantidad de brillo, aún así su experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de hacer que el contenido luzca realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico. Y a quien le moleste el brillo, como por ejemplo en mi caso cuando lo veo en una habitación oscura, muy probablemente con el LG vaya a ser suficiente. Pero obviamente quien quiera más brillo, pues el Hisense será su respuesta. Lo otro es que el Hisense soporta la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no es compatible con esa tecnología. Y en cuanto a colores, podría decir en este caso que el LG tiene muy poco o casi nada que envidiarle al Hisense, pero por supuesto aquí también es cuestión de gustos. Y el otro aspecto que deben tener muy presente es que el alto rango dinámico en ambos televisores solamente se activa de forma automática cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir que no hay forma manual de activar este tipo de tecnologías. Otro aspecto importante tiene que ver con el escalado de imagen. Para estos resultados utilizo el modo de imagen cine en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Lo que les puedo decir, además obviamente de que el Hisense sigue mostrando mayor cantidad de brillo, es que el trabajo de escalado de imagen en ambos modelos es muy similar, y que simplemente recuerden que hasta ahora ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que sean de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Porque en esos casos, es decir, cuando el contenido tenga por ejemplo 720p o una menor resolución, sí o sí se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, pero recuerden que es normal y el resultado es muy similar en ambos modelos. Y solamente cuando el contenido tiene 1080p o Full HD el trabajo es mucho mejor. De hecho, el contenido a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Solamente a partir de 1440p el resultado se asemeja mucho a un 4K nativo, y por supuesto ambos modelos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Otros aspectos importantes tienen que ver, primero, la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena desde mi punto de vista, y si bien se puede notar algo de efecto de pantalla sucia con estos fondos grises, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes o jugar videojuegos de deportes,
en ninguno de estos modelos el efecto de pantalla sucia se va a convertir en algo molesto. El segundo aspecto importante a tener en cuenta es que los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos por el hecho de tener panel VA, con lo cual sus colores pierden volumen y lucen blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, con lo cual no son las mejores opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos, porque ellos muy probablemente deberán sentarse alrededor de estas pantallas experimentando colores demasiado lavados o blanquecinos. Tercero, el manejo de los reflejos en el Hisense es un poco mejor porque tiene mayor cantidad de brillo. No obstante, considero que el LG no hace un trabajo terrible en esta área, podría ser más que decente o más que aceptable. Y cuarto, lamentablemente el manejo del movimiento en el Hisense U6G no es bueno porque en escenas con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos se puede notar mucho efecto Jutter, o conocido como efecto de vibración, que puede ser molesto para algunas personas, pero probablemente para los cinéfilos sea algo, digamos que normal. Ahora bien, en el LG este resultado es mucho mejor en el sentido de que el parámetro TrueMotion le permite suavizar la imagen decreciendo considerablemente el efecto Jutter, aunque sí que se pueden notar leves artefactos. Me parece que no es algo terriblemente molesto. Con lo cual en este caso me parece que el LG tiene esa ventaja extra en caso de que así el usuario lo requiera. Un quinto aspecto también importante tiene que ver con el rendimiento de sus sistemas de sonido. Si bien la potencia en teoría en ambos televisores es la misma, el rendimiento es un poco mejor en el Hisense, alcanzando altas frecuencias y también una experiencia envolvente, y soporta la tecnología Dolby Atmos. No obstante, si bien el LG no es compatible con esta tecnología y no alcanza frecuencias tan altas, aún así me parece que el rendimiento sigue siendo muy bueno y puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas. Pero por supuesto aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan juzgar ese aspecto por ustedes mismos. Y para esto utilizo el modo de sonido estándar en ambos modelos. Para el apartado gaming, simplemente cabe mencionar que el LG cuenta con esta Game Bar y estas opciones de géneros de juego, y que con cada elección, como pueden percibir, la configuración gráfica cambia en cuanto a brillo y colores. Sin embargo, la cantidad de brillo en este apartado gaming sigue siendo mayor en el Hisense U6G, pero probablemente para algunas personas la cantidad de brillo del LG pudiera ser más que suficiente en esta área. El otro aspecto importante en esta área que deben tener presente es que ninguno de ellos es compatible con puertos HDMI 2.1, en el sentido de que no soportan los 120 Hz en 4K y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y que sus tiempos de input lag, desde mi punto de vista, son muy buenos, o por lo menos eso sentí yo. No sé si un gamer que esté acostumbrado a un monitor gamer con altas tecnologías y con 1 milisegundo en cuanto a tiempo de retraso de entrada pueda notar esas diferencias entre 1 milisegundo y 2 milisegundos.
Pero bueno, yo por lo menos que no soy un gamer exigente o que nunca he jugado en un monitor que tiene un milisegundo en cuanto a tiempo de input lag, me parece que estos televisores en esta área generan muy buenos resultados. Entonces podríamos decir que al tratarse de pantallas relativamente grandes, ambos modelos son más que decentes para un gamer que por lo menos no sea demasiado exigente, o aún para uno que sea exigente puede ser suficiente, teniendo en cuenta precisamente que se trata de pantallas relativamente grandes. Yo no experimenté efecto ghosting, por lo menos no hasta ahora. Me parece además que su calidad gráfica es muy buena, teniendo en cuenta que son televisores, tengan eso muy presente, y que no son televisores de gama alta. Y por supuesto van a poder funcionar con la PlayStation 5 o con la Xbox Series X, simplemente que ninguno de ellos es compatible con los 120 Hz en 4K, y tampoco ni con FreeSync ni con G-Sync, que son dos tipos de tecnologías de frecuencias de actualización variable. En cuanto al apartado Smart, lo que deben tener presente es que el diseño del control remoto del Hisense puede cambiar en otros países, también dependiendo del sistema operativo que tenga. Por lo menos aquí en Colombia llegó con Android TV basado en Android 9, mientras que el sistema operativo del LG es por supuesto WebOS propio de esta marca. La fluidez en ambos modelos a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos es buena, siendo la mayoría del tiempo un poco más rápida en el Hisense, aunque la diferencia no es que sea muy grande. En cuanto a asistentes de voz, por supuesto el Hisense es compatible con el asistente de voz de Google. El LG por su lado es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, y en algunos países también es compatible con el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con este asistente de voz, a pesar de que en el Magic Remote esté el botón para precisamente el asistente de voz de Google. También por supuesto es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con esta función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring. Sin embargo, ninguno de ellos es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni con Picture in Picture. Por supuesto, también es importante mencionar que la tienda de aplicaciones del Hisense es la Play Store de Google, siendo mucho más amplia, y en caso de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. Mientras que la tienda de aplicaciones del UQ8050 es la LG Content Store, que también es relativamente amplia, pero por obvias razones no se le pueden instalar archivos APK. Es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma externa, por lo menos no de una forma legal que no pueda afectar a la larga el software del televisor. Y en cuanto a navegadores de internet, si bien el Hisense tiene muchas aplicaciones que pueden cumplir esa función, pues hasta ahora no las he podido analizar todas, y aún así me parece que si bien el LG tiene tan solo un navegador de internet, es muy funcional con todas estas opciones en cuanto a visualización de TV, como pueden percibir. También se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet, si así de pronto lo requieren, tanto en inglés como en español, y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, y que si bien en muchas de ellas que son gratuitas podría llegar a aparecer publicidad, lo bueno es que se puede cerrar de una forma muy fácil gracias al Magic Remote, que hace la navegación mucho más intuitiva. En cuanto a las entradas, el Hisense tiene unas leves ventajas. En su parte posterior tiene entradas compuestas, un puerto de 3,5 mm para auriculares, también tiene un puerto HDMI 2.0, el puerto para el cable LAN para internet, y en su parte posterior lateral tiene otros 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que el LG tiene un puerto HDMI 2.0 menos para un total de 3, y no cuenta ni con entradas compuestas ni tampoco con puerto de 3,5 mm para auriculares, y tiene un puerto USB 2.0 menos. Y su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo, siendo un poquito más alta
en el Hisense porque tiene mayor cantidad de brillo, pero bueno, sea como sea, en ninguno de ellos van a experimentar un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. Ya para terminar, si me preguntan cuál televisor les recomiendo, la respuesta es muy simple. Si quieren un modelo que tenga Android TV como sistema operativo, que tenga mayor cantidad de brillo y un rendimiento en escenas oscuras mejor, obviamente el Hisense sí o sí va a ser su respuesta, además de que por lo menos aquí en Colombia tiene 3 años de garantía, mientras que el LG tiene tan solo 1 año de garantía. Por otro lado, por ejemplo, si son como yo, que no les gusta el sistema operativo Android y que sí les gusta mucho el WebOS de los LG y que no son amantes al brillo y que su rendimiento en escenas oscuras pues es más que decente, pues obviamente el UQ8050 podría ser una opción a tener más en cuenta. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.